en adoración al Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Yo sé que las últimas semanas estuvimos por 3 semanas haciendo una introducción para tratar de sentar las bases, para así poder quizás entender mejor el propósito o el libro, pero ahora sí vamos a empezar a estudiar los versículos. Ahora sí. Así que Apocalipsis, si usted tiene dificultad, pues forma más fácil de encontrar Apocalipsis es cerrando su Biblia y abrirla de atrás para adelante. Y entonces ahí va a encontrar Apocalipsis, que es el último libro de la Escritura. ¿Lo tiene? Dice la palabra de la siguiente manera. Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándosela por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Oremos. Padre eterno, nos hemos reunido en esta tarde como tu pueblo para exaltar, para glorificar tu nombre. Señor, y también nos hemos reunido con el deseo de estudiar tu palabra. Te damos gracias por el privilegio que nos da de poder ser expuestos a lo que tu palabra quiere decirnos. Te pedimos que nuestro corazón esté con la disposición de poder escuchar lo que tú tienes que decirnos. Oramos para que tu Espíritu Santo pueda usar tu palabra para tratar con nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo nos ayude no solamente a escucharla, sino que también la podamos poner en práctica en cada una de las áreas de nuestra vida. Señor, pero también te pedimos por aquellos que no te conocen, para que tu Espíritu Santo les permita entender tu palabra. Tu Espíritu Santo les permita entender su condición, para que entiendan tu palabra. Señor, para que tu Espíritu Santo los pueda convencer de que hay pecado en sus vidas. Señor, que les pueda convencer de que las justicias de ellos no son suficientes y que les haga entender de que hay un juicio al final de sus vidas. Señor, y que la única forma de poder enfrentar ese juicio, de poder tener una justicia reconocible, es si tenemos a Cristo, si confesamos a Cristo como Señor, como Salvador. Señor, y aquellos que están en ti oramos para que tu palabra pueda fortalecerlos, pueda ser de motivación para seguir caminando en ese sendero, en ese camino estrecho, dándote a ti la gloria. Señor, oramos por aquellos que quizás en este momento están en sus hogares descansando, para que sea tu Espíritu Santo el que los incomode, Señor, a dar ese paso, esa milla extra, Señor, a favor de seguir creciendo y congregándose como enseña tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, mis hermanos. Aquí no hay agua. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, pues vamos a tratar de comenzar a estudiar este libro de una forma expositiva, versículo por versículo, tratando de sacar la enseñanza que el Espíritu Santo ha querido plasmar allí a través del autor. Y yo creo que es importante que entendamos que el libro de Apocalipsis de la manera que Dios quiere que lo entendamos. Cuando le dije al principio que íbamos a estudiar el libro, pues le dije claro que la idea de estudiar el libro no era tratar de identificar qué es lo que va a pasar el día de mañana, ni quién es el anticristo, ni nada de ese tipo de cosas que a veces pensamos cuando la gente se acerca al libro de Apocalipsis, pero más bien apelando a una de las palabras que dice el autor Anthony Hoekema,
que él dice que al estudiar Apocalipsis también nos referimos al estudio del estado presente del creyente y de la fase presente del reino de Dios. O sea, en el libro Apocalipsis vemos cómo como creyentes debemos enfrentar esta vida en este momento y cómo Dios está moviendo en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Cuando miramos del versículo 1 hasta el versículo 8 podemos decir que es una sección, aunque quizás los que dividen la escritura lo han dividido digamos, en dos sesiones, pero podríamos decir que es una sesión completa del versículo 1 hasta el versículo 8. Hoy estaremos mirando los 3 primeros versículos y si Dios nos da la oportunidad, miraremos los otros versículos hasta el versículo 8. Pero hay un comentarista que dijo lo siguiente en referencia a esos 3 versículos que me parece muy atinado poderla leer. Él dice, estos versículos son al mismo tiempo un título, la revelación de Jesucristo, un resumen escatológico del contenido del libro y una exhortación profética con respecto a lo que el pueblo de Dios debe hacer con él. Esto es lo que involucra, digamos, esos 3 versículos. Así que vamos a mirar el propósito, en primer lugar el propósito y el modo de esta revelación, o sea, cómo fue revelado. Lo segundo que miraremos es el contenido de esa revelación. Y por último miraremos la bienaventuranza o la bendición que encontramos en esta revelación. El apóstol Juan comienza diciendo revelación de Jesucristo. En nuestra introducción miramos que el término revelación viene de apocalipso, que significa mostrar algo que ha estado oculto, desvelar, quitar el velo. Esto es lo que significa revelación. Quitar el velo, mostrar algo que había estado oculto. El apóstol Pablo, por ejemplo, usa ese término, no tiene que buscarlo, pero en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo usa ese término. Cuando vamos a Lucas, ese sí lo vamos a buscar. Lucas capítulo 2, Simeón, que en Lucas 2 es identificado como un hombre piadoso, dirigido por el Espíritu Santo después de haber visto al Señor Jesucristo y haberlo tomado en sus brazos, dice lo siguiente, Lucas capítulo 2, versículo 29 al 32, el Evangelio de Lucas. Dice lo siguiente, 29 dice, ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, es decir, al Señor Jesús, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces lo que Simón, este hombre piadoso, está diciendo allí o declarando, era que Jesús era la luz y por lo tanto él vino a traer ¿qué? Luz, vino a iluminarnos. O sea, Jesucristo, el Señor Jesús, no vino a oscurecer las cosas, no vino a hacer el camino más difícil. Todo lo contrario, vino a hacer luz, vino a revelar los propósitos de Dios. Y aquí dice a los gentiles, nos incluye ¿qué? A usted y a mí. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 16 también usa la misma palabra cuando está hablando a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos 16, 25. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo ahí en Romanos es que mediante la predicación se revela un misterio que estaba oculto.
se desvela, es decir, se da una explicación de lo que antes no se podía o no se había entendido. Entonces es lo que vemos aquí en Apocalipsis 1.1 cuando miramos el término revelación. Una vez más, no es para confundir a nadie, simplemente es para dar a conocer. Tristemente, y eso tenemos que decirlo, tristemente, muchos predicadores y de gran magnitud, por ejemplo, bueno, iba a decir el nombre, pero ya se me olvidó cuál de los dos, y para no confundirlo, mejor no lo digo. Pero dos grandes teólogos del pasado, a uno de ellos simplemente decía, no, Apocalipsis es un libro basura. Simplemente decía, no, no quiero meterme ahí a estudiarlo y no quería nada con él. Y hoy en día muchos ven al libro de Apocalipsis como algo oscuro, como algo complejo que no debe ser entendido por los creyentes. Y la gente con Apocalipsis no quiere nada. Podemos leer cualquier otra cosa, pero Apocalipsis, no, dejémoslo ahí quieto, porque a veces pensamos que Apocalipsis es un rompecabezas de, no sé, 500,000 piezas. No, hermano, el libro Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, que con detenimiento, con estudio, con paciencia y tratando de mirar lo que dice la Escritura, pues podemos entender qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de este libro. Recuerde, los primeros receptores de este libro tenían que ser fortalecidos a través de esta escritura, como cada uno de los libros que escribieron. Los primeros receptores eran fortalecidos, eran animados, eran edificados con lo que se escribía. Entonces tú y yo, hoy al leer Apocalipsis, tenemos que ser también, ¿qué? Fortalecidos, edificados a través del estudio de este libro. Entonces, cuando miramos la frase, la revelación de Jesucristo, ¿qué indica esta frase? Puede ser dos cosas. Uno, que la revelación pertenece a Jesucristo o que trata acerca de Jesucristo. Puede ser esas dos cosas. La revelación pertenece a Jesucristo o la revelación o que trata acerca de Jesucristo. Ahora, para poder un poco más entender esto, debemos, digamos, mirar el contexto de lo que enseña la palabra. Porque, por ejemplo, si miramos el contexto inmediato, el apóstol Juan dice lo siguiente, o sigue escribiendo, revelación de Jesucristo, y luego añade ¿qué? Que Dios le dio. Por lo tanto, debemos entender esto no como esta frase, no como la revelación acerca de Jesucristo, sino como la revelación que le pertenece al Señor Jesucristo. Dios la da al Hijo para que el Hijo la manifieste. Sigue diciendo el texto, un comentarista dijo sobre esta frase, dice, esta obra es una revelación mediada por Jesucristo más que una revelación de Cristo mismo. O sea, Cristo es el revelador. O sea, Él nos está revelando el mensaje. Ahora, sigue diciendo el versículo. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces aquí claramente vemos el propósito de esta revelación. Ve que no es nada de ocultar, sino que el propósito es revelar a los siervos que las cosas que van a suceder. Entonces Dios no quiere ocultar, Dios quiere manifestar. Bueno, hay cosas que Él en su soberanía decide no decirnos, pero hay otras que Él las comparte con nosotros. Entonces el propósito de esta revelación de Dios a través de Jesucristo es explicar a sus siervos, a los creyentes, las cosas que deben suceder, y dice suceder pronto. Recuerde que cuando miramos la introducción hicimos un poco de referencia a que Juan está haciendo alusión a Daniel capítulo 2, donde se presenta el sueño de Nabucodonosor,
donde Nabucodonosor tiene un sueño y ve estatuas compuestas de diferentes materiales que eran, cada una iba siendo que destruida, y al final, digamos, Juan se refiere a esta visión de Daniel para describir que el reino eterno de Dios se manifestaría al final de los tiempos y iba a destruir todo, y él iba a controlar cielo nuevo y tierra nueva. Entonces Juan está aludiendo a ello. El término pronto, cuando dice aquí que debe manifestarse, que deben suceder pronto, indica algo que va a ocurrir en ese momento. Cuando hablamos de Daniel, pues para Daniel estaba alejado lo que iba a pasar, pero para Juan ya esas cosas estaban sucediendo. Ahora, una pregunta que nos tenemos que hacer aquí es: ¿cuál es el método o proceso mediante el cual se revela o se da esta revelación? Y aquí hay cosas interesantes, porque vamos a mirar esa secuencia de revelación que encontramos aquí en el pasaje. Miren lo que dice el versículo 1 en la Reina Valera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La Reina Valera quizás no lo aclara mucho, pero cuando uno mira la Biblia amplificada, de hecho, hace rato no la miraba, pero este fin de semana, la semana pasada, me vi obligado a usarla, entonces me acordé que hace rato no la usaba, entonces volví a usarla. Entonces, la estaba mirando yo en la Biblia amplificada, este versículo, y mire cómo lo traduce. Se lo voy a poner a usted para que usted lo pueda ver, tanto en inglés como en español. Dice: esta es la revelación de Jesucristo, y ellos ponen entre paréntesis o corchete, su revelación de los misterios divinos que Dios el Padre le dio. Esa es la revelación de Jesucristo, su revelación de los misterios divinos que Dios el Padre le dio. Aquí nos presenta, digamos, el obrar de la Trinidad, resalta el obrar de la Trinidad. Y es bueno que entendamos que este pasaje en ningún momento, porque quizás algunos piensan de esta manera, nos está diciendo que Dios el Padre, siendo supremo en la Trinidad, le dio esta revelación al Hijo, que es inferior en autoridad. No, nosotros creemos, ¿no?, que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo, todos tienen ¿qué? Las mismas características. La Iglesia a lo largo de los años ha enseñado o ha creído que nadie es primero ni postrero, nadie es mayor, nadie es menor. Todos los tres son coeternos, son coiguales, por lo tanto creemos en un solo Dios divino en naturaleza y ser. Entonces, eso es lo que creemos en cuanto a la Trinidad. Entonces, cuando miramos esta reflexión aquí, revelación de Jesucristo que Dios, el Padre, le dio, creo que una forma de entenderlo sería verlo como la disposición de Dios y de Jesucristo como ese intermediario entre Dios y los hombres. Creo que esto lo vemos en la redención, por ejemplo. Dios el Padre diseñó el plan de la redención, el Hijo, ¿no?, vino a cumplir esa obra de redentora, y el Espíritu Santo pues aplica esa obra redentora en nuestras vidas cuando creemos. Entonces aquí, cuando habla de Jesucristo, la revelación de Jesucristo y que Dios Padre le dio, vemos a Jesucristo en su papel de mediador y cabeza ¿de qué? De la iglesia. Vemos a Jesucristo como ese mediador entre el Padre, o entre Dios y los hombres. Entonces, lo segundo que encontramos en esta secuencia reveladora es al Señor Jesucristo. Vemos al Padre en primer lugar, que es el que da la revelación. Vemos al Señor Jesucristo. Él es que la cabeza, ya lo mencionamos, Él es el mediador de la iglesia, a quien Dios Padre le entregó esa
esa revelación. Apocalipsis más adelante nos dice que solamente Él es digno de abrir, ¿qué? Los rollos. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro mediador, por nosotros no intercede más nadie sino Jesucristo. Él ahorita dice la Escritura que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por su iglesia. Es más, podríamos añadir un poco más. Él nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, Él es nuestro intermediario, no es más nadie. Y esa es una de las grandes diferencias que tenemos entre otras religiones u otras enseñanzas, donde ellos ponen a mucha gente como intermediario y nosotros simplemente decimos que Jesucristo es nuestro único intermediario. Entonces esa revelación fue dada con un propósito, dice, para manifestarse a sus siervos. Lo tercero que vemos en la secuencia de la revelación es el ángel. Dice el versículo que Dios, o lo pongo aquí como lo parafraseando un poco, que Dios el Padre le dio esta revelación a Jesucristo y la declaró enviándola por medio de su ángel. Y hemos hablado un poco los domingos sobre esto. El ángel simplemente son ¿qué? Mensajeros. Son mensajeros que Dios ha utilizado. El siguiente que encontramos en la secuencia de la revelación, pues es el apóstol Juan. Dice, y lo declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo. O sea, el apóstol no se guardó esta revelación para sí mismo, sino que empezó a compartirla con aquellos hasta el punto que nos llegó a usted y a mí el día de hoy. Ahora, ¿por qué lo hizo? Bueno, podríamos decir, porque él tenía muy claro quién era Dios y quién era él. ¿Cómo se describe Juan aquí en este versículo? Siervo. Yo soy un siervo. No se otorgó ningún título especial o específico, simplemente dice soy siervo. Y todos sabemos que la traducción literal lo que estaba diciendo es que soy un ¿qué? Esclavo del Señor Jesucristo. Hermanos, y aquí podemos decir algo, que este libro está dirigido a los creyentes, en particular, en primera instancia, a las 7 iglesias mencionadas que estudiaremos más adelante, y no solo a ellos, sino a todos los cristianos a lo largo de la historia. Apunta para nosotros. Juan recibió esa revelación, esa visión, la escribió para que hoy tú y yo podamos ser edificados a través de lo que el autor escribió. Pero algo que también tenemos que dejar claro, creo que lo hemos dicho y lo voy a volver a decir una vez más, a pesar de que fue Juan el que lo puso en letras, si usted me permite, en papel y tinta, en última instancia, el mensaje se originó ¿en quién? En Dios. Fue en Él. Y eso es lo que usted, cuando la gente siempre dice, pues que es que lo escribieron los hombres. Sí, claro, el hombre lo puso sobre papel, Dios no se puso a escribirlo, no, el hombre lo puso, pero el mensaje se originó ¿en quién? En Dios. El mensaje se originó en Dios. Ahora mira el versículo 2. Miramos, nos permite ver el contenido de esta revelación. Mira lo que dice el versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Esta frase que da testimonio nos dice que Juan el apóstol ha sido fiel en cumplir con la misión que se le confió. Recibió la revelación, no la mantuvo en secreto, sino que actuó como fiel testigo y compartió esa revelación con todas las iglesias, las 7 iglesias de Asia Menor, hasta que nos llegó el mensaje a usted y a mí como fue ordenado. Ahora, aquí hay una cosa interesante, porque se menciona la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. La pregunta es, ¿se refiere a un testimonio que pertenece a Jesucristo?
o a un testimonio sobre él, sobre el autor. Pero yo creo que el contexto inmediato nos ayuda a entender que la frase del testimonio de Jesucristo o el testimonio de Jesucristo aparece en el libro de Apocalipsis en 6 ocasiones. En el versículo 2 y en el versículo 9 del capítulo 1 aparece. Aparece en el capítulo 12, versículo 17 una vez, por lo que están anotando. En Apocalipsis 19 y 10 aparece 2 veces. Y en Apocalipsis 20, versículo 4, aparece una vez más. Y en todas las ocasiones, el contexto es prácticamente el mismo del que aparece en el versículo 2. Entonces debe entenderse esa palabra, el testimonio que le pertenece a Jesucristo, debe entenderse como el testimonio que le pertenece a Jesucristo. Bien, por ejemplo, quiero tomar como base Apocalipsis 22, 16. Dice, yo he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces debemos entender, tomando el versículo 2 y a la luz de Apocalipsis 22, 16, que está hablando del testimonio que le pertenece a Jesucristo. Y hay 3 cosas que miramos en este versículo. Primero, la palabra de Dios. Segundo, el testimonio de Jesucristo. Y tercero, todas las cosas que Juan vio. Pero lo que Juan nos está diciendo, creo yo, a través de este versículo mencionando estas 3 cosas, lo que Juan dio, en otras palabras, lo que Juan dio testimonio, lo que Juan dio testimonio es de la palabra de Dios, es el testimonio de la revelación recibida de Dios, el Padre, y que abarca todas las visiones que él experimentó en la isla de Pasmos. Entonces, todas estas 3 cosas, la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que vio, se refieren a una misma cosa. Juan está testificando de todo lo que le fue revelado mientras estaba en la isla de Pasmos. Simplemente utiliza la palabra de Dios, el testimonio de Cristo, todas las cosas como para enfatizar algo en particular, ¿no? Como cuando la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. O sea, no es que tengamos eso, es para enfatizar que algo. Entonces aquí cuando dice que has dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, está haciendo referencia a una misma cosa, a todo lo que le fue revelado mientras estaba en la isla de Pasmos. Vamos al tercer punto, o al tercer versículo. En el tercer versículo encontramos una bienaventuranza en esta revelación. Dice el versículo 3, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo se acerca. Y quizás esta es la parte donde podemos encontrar una aplicación más práctica para nosotros como iglesia. El apóstol nos dice allí que hay una bendición. De hecho, en Apocalipsis vamos a encontrar 7 bienaventuranzas, 7 bienaventuranzas. Esta es la primera.
Y una de las cosas que encontramos aquí es que el apóstol Juan no solo comprende todo lo que vio como una revelación de Jesucristo, sino también nos dice allí que es una ¿qué? Profecía. Porque aquí dice, a los que oyen las palabras de esta profecía. Y aclaro, no profecía en el sentido de que nos va a decir o predecir el futuro, sino en el sentido de que verdaderamente es lo que Dios había hablado y el profeta estaba repitiendo lo que Dios había dicho. Recuerda que cuando hablamos de las profecías, el profeta del Antiguo Testamento tenía que repetir exactamente lo que Dios le dijo que tenía que decir. Y lo hemos dicho una vez, el libro de Apocalipsis no fue dado con la intención de predecir el futuro. Todo aquel que quiere estudiar el libro de Apocalipsis tratando de predecir el futuro, pues se va a meter en serios problemas, pues se va a frustrar. La mayoría de las profecías en el Antiguo Testamento, cuando usted las ve, yo por eso a veces, no sé si reírme o qué, cuando hablo, cuando escucho, no es que me las pase escuchando, pero cuando a veces uno las escucha por ahí en las redes sociales, las famosas profecías que la gente da. Pero la mayoría de las profecías en el Antiguo Testamento no eran con el objetivo de predecir el futuro. La mayoría de las profecías del Antiguo Testamento eran ¿para qué? Para confrontar al pueblo por su pecado. Ese cuento de que no, ahorita tú vas a ser el mejor pastor de Dothan y tus terrenos se van a agrandar y que esto y lo otro y que se van a llenar, van a venir, no sé, 500 personas. No, eran profecías para confrontar, para llamar al arrepentimiento. Eso es lo que encontramos en la Escritura. Hoy son unos charlatanes nomás. Solo nos falta leer Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, los profetas menores también. Y usted notará, ellos no incluían profecías o tratar de adivinar lo que pasaría en el futuro. Era confrontar al pueblo. Era llamado al arrepentimiento. Y el libro de Apocalipsis hace lo mismo. El libro de Apocalipsis confronta al pueblo. Y es más, aquí en este versículo 3 encontramos eso. ¿Para quién es la bienaventuranza que encontramos en este versículo 3? ¿Para quién es? Léalo otra vez. Para el que lee, para el que oye y para el que guarda las palabras de este libro. Así de simple. La bienaventuranza no es para el que más ofrende, ni para el que esto y lo otro, ni para el que más, ¿cómo se llama la otra cosa? Siembre, ni nada por esas cuestiones. El que lee, el que oye y el que guarda. Hermano, esto nos muestra que hay un propósito de Dios en este libro y que debe ser leído, debe ser escuchado en las reuniones de adoración de la iglesia. La gente pregunta, ¿y qué hacen en la iglesia? Pues en la iglesia leemos la palabra, estudiamos la palabra. Aquí no venimos a entretenernos, no venimos a que nos cuenten chistes, no venimos a que nos levanten el ánimo. No, que venimos a estudiar la palabra, venimos a oír la palabra de Dios. Aprenda algo o recuérdelo si ya lo sabe. En la antigüedad, en este tiempo, el tiempo bíblico, la mayoría de las personas no sabían leer. Ellos dependían de que alguien les leyera la Biblia a voz alta. Además, ellos no tenían el privilegio de decir, yo quiero una Biblia. Ok, claro que sí, le hacemos la copia del libro, no sé, del profeta Isaías. Sí, yo le hago una copia, venga la próxima semana. Sí, convencido. Yo le hago una copia y se la hago. No, yo no tenía esa oportunidad, yo no tenía una copia del libro. Hubo un tiempo en la Biblia, en la historia, donde solo se daba el mensaje en latín. El que entendió, entendió. El resto quedaban
Vuela, vuela. Hermano, ¿ve la bendición que tenemos usted y yo hoy? Que podemos tener diferentes versiones, hasta 2 y 3 y 4 Biblias de estudio. Y los que están más tecnológicos, pues la tienen en los teléfonos, y en los teléfonos tienen hasta, mejor dicho, hay no sé cuántas versiones. Ve la bendición que tenemos. Entonces, los creyentes en la antigüedad asistían a la iglesia a escuchar la palabra. Y recuerda cuando estudiábamos una de las cartas que el apóstol Pablo dijo, y léala toda la iglesia. Eso no era para que le llegó a Timoteo y Timoteo dice, a Tito, pues me encierro yo ahorita acá en mi tiempo solo. No, dice, léalo a toda la iglesia. La iglesia se reunía. Ese cuento de que, ay, es que no hay que congregarnos, yo no sé, eso es un cuento diabólico. La iglesia se reunía a escuchar la palabra de Dios. A ellos le leían la palabra. Por eso Juan dice aquí que hay una bendición, el que lee, o sea, el que la está leyendo va a ser bendecido. En voz alta. Nosotros empezamos a hacer una práctica aquí como congregación. Antes de empezar los servicios estamos leyendo diferentes libros de la Escritura. Tomamos un tiempo para leerlo. La iglesia lo lee. Los domingos estamos en los Salmos, si no me falla la memoria. Hoy los miércoles estamos leyendo Hebreos. Pero ya hemos leído varios libros. Es más, ya leímos el libro de Apocalipsis como congregación en su momento. La Biblia tiene que leerse. Ve la importancia del por qué congregarse. Yo se lo digo una vez más, el creyente tiene que tener una muy buena excusa para que cuando el pueblo de Dios ha estipulado reunirse, el creyente no esté presente. Buena excusa, y buena excusa, estamos hablando ya de enfermedades y cosas así, pero vagancia, cansancio no es excusa. No, cansancio no es excusa. Pero eso para otro día. Sigue diciendo el versículo. Bienaventurado o bendecido los que ¿qué? Los que oyen, hermanos amados de Iglesia del Calvario, esto es muy importante. Es más, yo en la mía los tengo, se los recomiendo. Subrayelos, los que leen, los que oyen y los que guardan. Esto es importante. Dios en su gracia infinita decidió comunicarse con nosotros a través de nuestro lenguaje y lo dejó escrito. Hermano, debemos poner atención a lo que se nos está diciendo. Hay una bendición reservada para los que escuchan cada palabra de esta profecía. Y escuchar, hermanos, es más que oír. Escuchar involucra prestar atención. Escuchar involucra que yo tengo todos mis sentidos alertas a lo que estoy diciendo. A escuchar significa de que yo, hermano, hasta dejo de lo que estoy por poner atención. Se lo pongo este ejemplo. ¿Cuántas veces usted ha ido en su vehículo y usted escucha algo? ¿Y qué hace? Si tiene la radio, usted dice, uy, ¿qué fue eso? Baja uno la radio y abre hasta la ventana y dice, ¿qué es lo que está sonando? A ver, y usted empieza por todo lado a mover la cabeza, a ver, ¿qué es lo que suena? Ya usted ahí está usted escuchando con atención. Porque dice, algo no está bien en mi carro. Tengo que hacer algo. Hermano, hay una bendición, estar atento cuando la palabra de Dios nos es leída o nos es predicada. Por eso yo les dije, cuando estamos leyendo la escritura en la congregación, pero a veces uno ve gente caminando, o sea, el hermano está leyendo la Biblia, la gente viene del baño caminando como si estuviera en el parque. No, yo me tengo que parar, se está leyendo la palabra. Tengo que escuchar. El predicador está predicando. Hombre, yo tengo que dejar de hacer lo que sea. ¿Qué cuento estar mandando mensajes? ¿Qué cuento estar revisando teléfonos? ¿Qué cuento estar jugando con Mengano, consultando? No, yo tengo que estar escuchando lo que están diciendo. Es que es triste que usted ve el pueblo de Dios en otras cosas. Yo no me imagino cómo serán las escuelas dominicales.
No, hay una bendición. Y yo lo he dicho muchas veces desde el púlpito y lo voy a seguir diciendo mientras tenga la oportunidad de seguir en esta congregación. Cuando nos están predicando la palabra de Dios, no hay nada más importante en ese momento. No hay nada más importante. El pueblo de Dios tiene que estar atento, escuchando. ¿Qué es lo que está diciendo? Cada palabra. ¿Qué se está diciendo? Y hay un detalle más que dice. No solo alcanza bendición los que oyen, sino también los que guardan, es decir, los que obedecen. Dice, los que guardan las cosas que en ella, las cosas en ella escritas. Hermano, guardar literalmente es obedecer. Esto recuerda las palabras del Señor Jesucristo en Lucas 11:28, cuando dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados. Hermano, escuchar la palabra de Dios con atención trae mucha bendición y obedecerla también. Piensa en el contexto de estos primeros lectores. Porque la profecía, el libro Apocalipsis, más que una profecía que predijera el futuro, era una profecía con una aplicación práctica en el momento para ellos. A veces nos olvidamos de eso cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis. No, o sea, los primeros que tenían que buscar una aplicación práctica para ellos fueron los primeros oyentes. Entonces, después de escuchar, tenían que obedecer. Son dos conceptos en la escritura, hermano, inseparables. Yo escucho y yo tengo que obedecer. Por ejemplo, en Juan 1:37, usted lo puede leer luego. Es interesante que cuando los discípulos de Juan, cuando escucharon que Juan el Bautista identificó a Jesucristo como el Cordero de Dios, ¿sabe cuál fue la respuesta de sus discípulos? ¿Alguien recuerda? Los discípulos de Juan, cuando escucharon que Jesús dijo, he ahí el Cordero de Dios, ¿qué hicieron los discípulos? Bye bye Juan, see you later. Y se fueron detrás de Jesús. El Señor Jesucristo dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen mis ovejas? Me siguen. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, no es el que le manda besos al Señor. Besos, Señor, que yo amo al Señor. Sí, eso es muy bonito. No, pero Dios dice, yo no identifico el que me ama porque me manda besos o porque dice que me ama. Yo lo identifico porque guarda mis mandamientos, es decir, obedece mis mandamientos. Esto también lo leemos en Apocalipsis una y otra vez. Es más, a todas las 7 iglesias de Apocalipsis le dice lo mismo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, oír y obedecer. Entonces, el creyente, hay bendición porque el que está leyendo, el que está enseñando, van a ser bendecidos los que están ahí escuchando lo que está diciendo y van a ser bendecidos los que se levantan y dicen, yo voy a poner en práctica lo que aprendí el día de hoy. Esto me recuerda a un pasaje que ya estudiamos en Santiago. Lo tenemos fresquito porque lo terminamos hace unos meses. Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo que Santiago nos está diciendo es que todo aquel que nomás escucha, pero no pone en práctica la palabra, le dice, tú vives engañado.
el que sabe mucha teología. No es que yo quiero mucha teología, yo quiero una iglesia donde haya buena teología, que haya buena enseñanza de la palabra de Dios, pero no hace nada con lo que está aprendiendo. La Biblia dice que se está, ¿qué? Engañando. Eso es todo. Hermano, no es suficiente buscar una iglesia que enseñe una sana doctrina. Si no haces nada con lo que estás aprendiendo, no sirve. De nada sirve. Es como tener la Biblia abierta en el Salmo 23 esperando de que todo le salga bien. No. Eso no trabaja así. Eso no trabaja así. ¿Quiere bendición? Bueno, lea. Ahora, no espere, bueno, como estaba leyendo el libro de Hebreos, pues entonces me espero hasta el domingo, pues hasta el miércoles para que lo leamos ahí. No. ¿Y por qué en su tiempo personal usted no dice, bueno, yo voy a empezar a leer, o no sé, otro libro a mi tiempo personal? Yo no sé leer. Muy bien. Entonces póngase una aplicación y es más, yo no sé si está, pero lo más seguro que tiene que estar, vaya a YouTube y ahí ponga en YouTube Efesios capítulo 1 leído y seguro que ahí alguien se lo va a leer. Toda la Biblia, ahí está. O sea, es que no hay excusa. El que no lo hace simplemente es porque es un flojo. Así de simple. No hay excusa. No hay excusa. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿por qué razón serían bendecidos o bienaventurados los que escuchan y obedecen esa profecía? Bueno, yo creo que al final del versículo 3 encontramos una respuesta. Porque el tiempo está cerca. Hermano, debemos entender que el Nuevo Testamento a menudo usa la proximidad con el regreso del Señor Jesucristo para motivar a los creyentes a vivir de una vida responsable. En todo el Nuevo Testamento se nos habla de la proximidad del Señor Jesucristo como una motivación al creyente para que en esta tierra vivamos una vida responsable. Entonces, cuando escuchamos y obedecemos, es decir, cuando vivimos una vida responsable hacia Dios, porque sabemos que su segunda venida está cerca, vivimos cada día para honrarle a Él. Hay una bendición, hermano, de leer, oír y guardar su palabra. Y aquí recuerdo las palabras del pastor Marty Jones, que él decía lo siguiente, y creo que es muy relevante a lo que estamos viviendo en nuestros días. El que ha leído la Escritura no se sorprende de cómo está el mundo. No nos sorprendemos. Porque la Escritura habla de que en los últimos días las cosas irán de peor en peor. No nos sorprende ver a los hijos maltratando a los padres. Eso no nos sorprende. Porque sabemos que simplemente se están comportando como lo que son, personas muertas. Un muerto se comporta de esa manera. Está muerto en sus delitos y pecados. Entonces no nos sorprende. Entonces cuando nosotros sabemos esto, el mismo Señor Jesucristo dijo, para que nadie os engañe, sabed, yo os lo dije primero. Hermano, leer la Escritura, una bendición, vivir a la expectativa o bajo la inminente regreso del Señor Jesucristo, nos motiva como creyentes a vivir de una manera diferente. El mundo nos persigue con sus deseos, Satanás nos persigue, pero vamos a encontrar bendición cuando nos aferramos a su palabra. Miren lo que dijo un comentarista sobre el libro de Apocalipsis que me parece pertinente. Dice lo siguiente: a lo largo del libro de Apocalipsis, el enfoque no es solo la escatología, o sea, lo que va a pasar en los últimos tiempos, sino la ética. En otras palabras, a la luz del hecho de que el tiempo está cerca, nosotros somos llamados a vivir decisiva y completamente para Dios. Si Él se acerca, estamos en un mundo podrido, en un mundo corrupto, claro que sí, pero nosotros somos llamados a vivir de una manera diferente.
Hermanos, si esta es la palabra de Dios, tu deber, tu responsabilidad como cristiano es obedecerla, cada palabra. Así el obedecerla implique rechazo de los seres humanos, de tus círculos cercanos. Santiago dijo, nuestro deber no solo es escuchar. Mucha gente dice, sí, yo soy cristiano, pero viven su cristianismo cada domingo. El lunes siguen viviendo como el mundo. Ellos vienen a la iglesia. Bueno, eso no pasa aquí en el Calvario, pasa en otros lugares, pero vienen a la iglesia, escuchan la palabra, pero les entra por un oído y les sale por el otro. Y si me pongo un poco más estricto, ni siquiera les entra porque se les regresa por el taco de cera que tienen en ese oído. Otros vienen a la iglesia cada domingo, se sientan allí, pero escuchan la palabra únicamente para criticar a los demás. ¿Qué hace Sustano? ¿Qué hace Mengano? Santiago dice, no solo escuchen, apliquen, vivan la palabra, obedézcanla. Ese es nuestro deber. Y aquí dice, vas a ser bienaventurado. Y escuche, es que mire el contexto. Es una revelación de Dios a Jesucristo que fue dada a través del ángel a Juan, a sus siervos, que lo incluye a usted y a mí. No es el pastor Klinger, no es mi mensaje, es el de él. Escúchelo con atención y obedézcalo. Porque el bendecido va a ser usted. Y no espere que cuando yo hablo de bendición, carro, casa, motos y todo ese poco de cosas que vienen a las mentes, o que se van a acabar los problemas, o que llega mañana al trabajo y le van a subir a 20 dólares la hora. No, yo no estoy hablando de ese tipo de cosas. Esas cosas son terrenales. Estamos hablando de las bendiciones espirituales. Si eso llega, esa añadidura. Pero la bendición del creyente es la fortaleza espiritual en medio de las dificultades. Es parecerse cada día más y más a Cristo. Es ver a otras personas que llegan a los pies de Jesucristo. Es ser usado por el Señor Jesucristo para que su palabra sea expandida. Esas son las bendiciones. El que está en Cristo busca las cosas de arriba, no las cosas de la tierra. Esos quedan en segundo lugar. Las necesitamos, claro que sí, pero no vivimos por eso ni para eso. Vivimos por Cristo. Él nos dará las añadiduras. Vamos a orar, mis hermanos. Ponga sobre sus pies. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Te pedimos que lo que hemos oído por tu Espíritu Santo pueda ser aplicado en cada una de las áreas de nuestra vida. Señor, no queremos ser engañados, vivir engañados. No queremos ser oidores olvidadizos. Queremos ser hacedores de tu palabra. Señor, te pedimos que convenza nuestros corazones. Si hay alguien que no te conoce, que tu Espíritu Santo lo convenza. Que tu Espíritu Santo obra en su vida, lo redarguya de su pecado. Señor, gracias, porque en ti somos más que vencedores. Gracias porque tenemos una revelación que es veraz. Señor, pero también gracias porque tenemos una responsabilidad de leerla, una responsabilidad de escucharla y una responsabilidad de obedecerla. Señor, apelamos a lo que dices en Apocalipsis. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que tu Espíritu ha dicho a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.